Tengan todos un muy buen día. Hoy en específico les vamos a hablar de Random Regular Graphs. Nuestro equipo está conformado por Andrés Duván Chávez, Juan Pablo Girón, Fabio Steven Tovar, Iván René Delgado y Duván Alberto Andrade. Las secciones que abordaremos son los grafos aleatorios regulares, el modelo de configuración, pequeños ciclos, ciclos hamiltonianos, contiguidad de los grafos aleatorios regulares y complementos a los conceptos de contiguidad. Entonces, primero, los grafos aleatorios regulares. Pero antes de comenzar, necesitamos introducir dos conceptos importantes. Los grafos aleatorios. Los grafos aleatorios son grafos que se forman con la pareja G de n, p, donde n es el número de vértices y p es la probabilidad de conectar cualquier par de vértices con una arista. P pertenece al intervalo 0,1. Además, la cantidad de formas en que se pueden armar grafos de n vértices conectando cualquier número de aristas siempre será n combinado 2. Las probabilidades que describen la lección de un grafo aleatorio se representa con dos modelos de probabilidad, el uniforme y el binomial, cada uno con su respectiva fórmula. Ahora pasemos a ver un pequeño ejemplo de simulación de un grafo aleatorio. Podemos ver cómo se conectan las aristas dependiendo de la probabilidad P. Ahora los grafos regulares. Un grafo regular es un grafo con el mismo grado en cada vértice. ¿Pero qué es un grado? Bueno, es el número de aristas que inciden en un vértice. Por ejemplo, un grafo triregular es llamado un grafo cúbico. Además, un grafo irregular de n vértices tendrá siempre r por n sobre 2 aristas, con r por n par, donde r siempre será menor a n-1. ¿Y eso por qué? Porque n-1 será el número máximo del grado que puede tomar un grafo debido a que tendría la forma de un grafo completo. Definimos ahora el grafo aleatorio R regular, G de n, R, como un grafo aleatorio con la distribución uniforme sobre todos los grafos R regulares en n vértices dados. Siempre que se habla de G de n, R, se asume que R por n es par y que n es mayor a R. En particular estudiaremos los grafos aleatorios R regulares con R mayor a 1 y n tendiendo a infinito. Una notación importante: un grafo aleatorio regular tendrá propiedades demasiado diferentes de los grafos aleatorios binomiales o uniformes sencillos. Este tipo de grafos normalmente son dispersos pero conectados. Ahora unos ejemplos. Grafos 0 regulares y 1 regulares. Los casos donde r es igual a 0 y r igual a 1 son triviales. Un grafo 0 regular es un grafo vacío. Y un grafo 1 regular es lo mismo que una combinación perfecta, es decir, un conjunto de aristas disyuntas que cubren todos los vértices. El grafo aleatorio G de n,1 se obtiene eligiendo uno de los n,-1 factorial particiones del conjunto de vértices en dos pares. Y el grafo regular también es un caso bastante sencillo, ya que es obvio que cada componente en un grafo regular es un ciclo, o sea, un grafo rueda, por lo que G de n,2 se obtiene mediante una partición aleatoria del conjunto de vértices en ciclos de longitud de al menos 3. Eso es similar a la descomposición del ciclo de una permutación, aunque allí los ciclos son orientados. Por lo tanto, el estudio de n,2 se vuelve similar al estudio de permutaciones aleatorias. Bueno, en sí estos son los ejemplos más básicos, pero cabe anotar que la forma generalizada no es para nada trivial en sí representarla con una fórmula, ya que para n vértices no conocemos la probabilidad de obtener un grafo R regular. Luego, una fórmula asintótica dada por Bender y Canfield en 1978
con el colorario 9.8 es que podemos obtener un grafo aleatorio irregular de g de n, p si p es igual a r sobre n, o de g de n, m si m es igual a r por n sobre 2. Eso significa que podemos obtener un grafo irregular aleatorio a partir de un grafo aleatorio con modelo binomial o uniforme, condicionando el grafo irregular, pero la probabilidad obtenida será mucho menor que la verdadera. Por tanto, este procedimiento no es utilizado. Más existe una forma de generar un grafo aleatorio regular g de n, r solo para r pequeños que se utiliza en simulación. Este algoritmo se irá detallando un poco más adelante en las siguientes secciones, pero solo hasta lo que se presenta en el material de referencia. Luego, pues también tenemos un ejemplo de procedimiento básico para crear un grafo aleatorio irregular g de n, r, que es construirlo secuencialmente, añadiendo vértices uno por uno aleatoriamente, y en cada iteración estar comprobando que la nueva conexión sea una que no incremente el grado de un vértice por encima de r. Ok, en esta sección vamos a hablar del modelo de configuración. Introduciendo un poco, es importante mencionar que a través de la historia se han desarrollado muchos trabajos sobre grafos aleatorios regulares basados en la construcción de Bender y Canfield, esto en 1978. Vamos a dar una definición un poco más formal de lo que es un grafo aleatorio. Entonces vamos a decir que dado un conjunto B, el cual es el conjunto de vértices del grafo, a este asociamos un conjunto de R elementos disyuntos. También vamos a decir que sea N y R enteros positivos con R por N par, y también que este conjunto B es igual a la sucesión de 1 hasta N. ¿Ok? Y considerando que el conjunto W es igual a la sucesión de 1 hasta N por el producto cartesiano de la sucesión de 1 hasta R, esto lo cual es una configuración de la partición W en R por N sobre dos parejas. Estas parejas son llamadas aristas de la configuración y los puntos en W son llamadas aristas medias. ¿Ok? La proyección de el conjunto W en B es igual a la sucesión de 1 hasta n igualmente. Esto proyecta cada configuración de F a un multigrafo, eh, al multigrafo pi de F, el cual está en B. Hay que notar que esto puede contener loops, surgiendo de, bueno, estos pueden surgir de aristas en F entre dos aristas medias correspondientes al mismo vértice en B, y múltiples aristas surgiendo de conjuntos de dos o más aristas en F, donde cada punto corresponde a una misma pareja de vértices en B. Pi de F en general es un grafo no simple. Sin embargo, pi de F es un multigrafo R regular con múltiples aristas y ciclos contados de manera natural. En particular, si pi de F carece de ciclos y múltiples aristas, es un grafo R regular. La configuración del modelo nos dice que hay R por n-1 doble factorial formas diferentes, configuraciones diferentes en W. ¿Ok? Y para una configuración aleatoria, todas las posibilidades son uniformes. Cada grafo R regular en B es la proyección del mismo número de configuraciones, y si tomamos la proyección de pi de F de una configuración aleatoria, lo condicionamos en un simple grafo, obtenemos un grafo aleatorio R regular en B con distribución uniforme sobre todos los grafos.
Y aquí vemos la definición del grafo aleatorio. Ahora vamos a hablar de los pequeños ciclos, que es la tercera sección de este capítulo. El estudio de los pequeños ciclos inicia gracias a los estudios de Bolovas y Workman en el año 1980, quienes establecen las bases de toda la teoría de grafos R regulares aleatorios. Este trabajo es bastante importante porque abre las puertas de diferentes científicos alrededor del mundo al estudio de los grafos aleatorios, de los grafos regulares y otro tipo de conceptos que pueden ser aplicados, por ejemplo, en temas tan relevantes como la evolución de redes biológicas, de redes de internet y pues otro tipo de temas relacionados. Ahora para un grafo G nosotros definimos z sub k de G como el número de ciclos de longitud k en G. Así que por ejemplo para grafos simples, que son aquellos que solo permiten una lista como máximo entre dos vértices dados, tenemos que z sub 1 y z sub 2 va a ser igual a 0, puesto que esto implicaría que haya más de una arista entre dos vértices. Sin embargo, los casos para k igual a 3, 4, etcétera, van a ser posiblemente mayor que 0. Sin embargo, para los multigrafos sí es permitido que haya más de una arista entre dos vértices, entonces para los k igual a 1 y a 2, pues también es posible que el valor sea mayor a 0. Ahora, si G es un grafo aleatorio con n vértices y de grado R, entonces z sub k se convierte en una variable aleatoria. Y nosotros, por tanto, tenemos el siguiente teorema. Definimos lambda sub k como 1 sobre 2k por r menos 1 a la k y z sub k infinito, que pertenece a un conjunto de valores que siguen la distribución Poisson con parámetro lambda sub k para k enteros mayores o iguales a 1. Entonces podemos nosotros afirmar que z sub k de nuestro grafo aleatorio va a converger en distribución a z sub k infinito a medida que n también tiende a infinito conjuntamente para todo k. La demostración de este teorema es realizada mediante el método de los momentos, el cual es descrito por el teorema 6.10 del presente libro. Sin embargo, pues vamos a guiarlos a ustedes a través de la demostración en estas diapositivas. En primer lugar, es necesario calcular la esperanza de la variable aleatoria z sub k. Para esto tenemos que cada ciclo de la longitud k en nuestro grafo aleatorio surge de un conjunto de k aristas, tales que sus puntos finales van a coincidir en el momento en que sean proyectados en el conjunto de vértices. Y a esto lo vamos a llamar k ciclos en W. Si tenemos que a sub k es el número de posibles k ciclos en W, podemos decir que la probabilidad de que uno de estos ciclos esté contenido en una configuración aleatoria es p sub k. Por lo tanto, la esperanza de z sub k es igual a sub k por p sub k. Para a sub k, pues vamos a considerar ciclos orientados con un vértice inicial específico y una dirección específica. Claramente, para cada k ciclo no orientado, pues le van a corresponder dos k ciclos orientados, que serían los dos con direcciones opuestas. Por lo tanto, el número de k ciclos en W es 2 por k por a sub k. Si fijamos un k y un r, tenemos que cuando n tiende a infinito, el a sub k va a ser aproximadamente igual a 1 sobre 2k por n a la k por r a la k por r menos 1 a la k por la anterior igualdad. Y ahora para hallar el p sub k, tenemos que por el lema 9.4, p sub k va a ser aproximadamente igual a r por n elevado a la menos k. Y por tanto, la esperanza de nuestro z sub k va a ser aproximadamente igual a 1 sobre 2k por r menos 1 a la k, lo cual es igual a lambda sub k. Teniendo ya la esperanza, vamos a computar los momentos factoriales. Z sub k subíndice 2 es el número de parejas ordenadas de dos distintos k ciclos en el grafo aleatorio, que pueden o no intersecarse. Así que podemos afirmar que es igual a y' más y', donde y' es el número de parejas ordenadas de k ciclos disjuntos
y Y' es el número de parejas ordenadas de cada distintos ciclos con por lo menos un vértice en común. Entonces, para el cálculo de Y' es necesario descomponerlo de acuerdo al número de vértices y aristas comunes. Esto, por lo tanto, puede ser expresado como la suma del conteo del número de copias de cierto grafo en el grafo aleatorio. Por lo tanto, la esperanza de Y' es igual a O de n a la menos 1. Ahora, para el cálculo de la esperanza de Y', tenemos que va a ser igual a sub kk por P sub 2k, donde A sub kk va a ser el número de parejas ordenadas de posibles k ciclos en W, y P sub 2k va a ser la probabilidad de una pareja de k ciclos disjuntos de W que esté contenida en una configuración aleatoria. Esto, por las fórmulas que se pueden ver en esta diapositiva, es aproximadamente igual a lambda sub k al cuadrado. Y por lo tanto, entonces nosotros tenemos que el segundo momento de z sub k es igual a lambda sub k al cuadrado más O de 1. Y ahora, para calcular los demás momentos factoriales, pues puede generalizarse este mismo argumento y así podríamos dar como concluida la prueba de este teorema. Ahora vamos a hablar de ciclos hamiltonianos. Para hablar de ciclos hamiltonianos, revisemos primero qué es un camino de Hamilton. Un camino hamiltoniano es una sucesión de aristas adyacentes que visita todos los vértices del grafo una sola vez, pero si además el último vértice que es visitado es adyacente al primero, podemos decir que este camino es un ciclo hamiltoniano. Para los grafos aleatorios regulares, tenemos h de n, que denota el número de ciclos hamiltonianos en el grafo aleatorio regular, y h asterisco de n, que denota el número de ciclos hamiltonianos en el multigrafo. Entonces, la esperanza de tener n ciclos hamiltonianos se puede ver como el número de posibles n ciclos por la probabilidad de que estos n ciclos estén contenidos en una configuración aleatoria. Ahora, si r es igual a 0 o r es igual a 1, no existirá un ciclo hamiltoniano. En cambio, si r es igual a 2, se puede aproximar con la fórmula de Stirling, que puede aproximarse asintóticamente a raíz de pi sobre 4n. Y por lo tanto, la esperanza de tener n ciclos hamiltonianos en un multigrafo tiende a infinito, y el número de vértices, también conocido como n, tiende a 0. Por el método del primer momento, no existe un ciclo hamiltoniano en el multigrafo 2 regular, así que asumimos que R, o el grado común de aristas en cada vértice, es mayor a 3 por la fórmula de Stirling. Ahora, si asumimos que el grado común de aristas en cada vértice, también llamado R, es mayor o igual a 3, podemos asumir que la esperanza de encontrar n ciclos hamiltonianos en un multigrafo R regular se acerca asintóticamente a la ecuación que se presenta subrayada en verde, la cual puede ser verificada mediante la ecuación subrayada en naranja. Se pueden utilizar los teoremas de Fries, Jerome, Molloy, Robinson y Wormald como prueba para el caso general, utilizando las ecuaciones subrayadas en azul. Dentro de las anotaciones importantes de esta sección, observamos que las distribuciones finales en la teoría de grafos R regulares es compleja, pero encaja con lo que hemos visto de momento. Por otro lado, las variables de Poisson z sub i infinito se pueden interpretar de forma simple como el número de ciclos pequeños en el grafo regular aleatorio. Ahora, si se deja que z sub in sea el número de ciclos de longitud i en el grafo, entonces se tiene que z sub in va a tender a z sub i infinito como el número de vértices tiende a infinito. Y esta convergencia se mantiene junto con el hecho de que el número de ciclos hamiltonianos sobre la esperanza de tener estos n ciclos hamiltonianos tiende al parámetro W. Otro teorema nos indica que si dejamos el grado común de aristas en cada vértice mayor o igual a 3 y h sub n como el número de ciclos hamiltonianos en un grafo aleatorio regular sobre n vértices, entonces tenemos que h sub n sobre la esperanza de tener h sub n va a acercarse a la variable aleatoria W, como se muestra en la ecuación subrayada en verde. Por esto se encuentran primero los pequeños ciclos, ya que los ciclos hamiltonianos son determinados por el número de pequeños ciclos. Por último, podemos observar que si tenemos una variable aleatoria x condicionada sobre un evento A y aplicamos a todos los casos donde el teorema 9.12, descrito con más detalle en el libro, aplique,
obtendremos la siguiente expresión subrayada con verde. Y por el teorema descrito en la diapositiva anterior, podremos encontrar que delta 1 es igual a menos 2 sobre el grado común de aristas de cada vértice menos 1. Delta 2 es igual a 0. Lambda 1 es igual al grado común de aristas de cada vértice menos 1 sobre 2. Y lambda 2 es igual a 0. Bien, en la sección 9.5 vamos a estudiar la contigüidad de los grafos aleatorios regulares. Para esto lo que haremos será estudiar diferentes modelos de este tipo de multigrafos. Esto pues con el objetivo de ver cómo diferentes construcciones producen grafos aleatorios que tienen distribuciones que son contiguas en el sentido de la sección 9.6, que es la sección que se explicará más adelante al final de la presentación. Bueno, esto quiere decir que sus distribuciones no son muy diferentes, es decir, tienen las mismas propiedades cualitativas. Todo lo que se cumple para el uno se cumple para el otro, pero hay propiedades cuantitativas como las probabilidades que sí pueden diferir. Bien, entonces la contigüidad de dos multigrafos aleatorios G sub n superíndice 1 y G sub n superíndice 2 se representa de esta forma, que quiere decir que G sub n superíndice 1 es contiguo con G sub n superíndice 2. Asimismo, retomando unos grafos definidos anteriormente, G de n, r y un grafo aleatorio y G estrella de n, r un multigrafo aleatorio, tomaremos G' de n, r, el cual es un grafo aleatorio regular pero condicionado para no tener loops. Y también tenemos a H sub n, que denota los ciclos hamiltonianos en la sucesión de los enteros positivos. También tenemos los símbolos de más y más condicionada. El primero como una unión de grafos y el segundo como la unión de grafos condicionada para que el grafo resultante sea simple, es decir, no un multigrafo. Entonces, por ejemplo, G de n,1 más G de n,1 más G de n,1 denota el multigrafo 3 regular obtenido por tomar independientemente tres pares perfectos aleatorios, mientras que G de n,1 con la suma simple de G de n,1 con la suma simple de G de n,1 denota el grafo aleatorio 3 regular obtenido de sumar tres pares aleatorios disyuntos. Ahora, después de esta recapitulación, nos contextualizamos con muchos teoremas de contigüidad como el 9.23, que nos permite saber que teniendo el multigrafo H de n más G estrella de n, r menos 2 con una distribución Q y el multigrafo G estrella de n, r con una distribución P, pues este nos muestra que las distribuciones P y Q son contiguas. El teorema 9.29 nos dice que siempre que R sea mayor o igual que 4, entonces los multigrafos aleatorios H de n y G estrella de n, r menos 2 y G estrella de n, r son contiguos. Para R igual 3 esto no se cumple, porque se puede ver directamente que H de n más G estrella de n, 1 nunca tiene un loop, mientras que G estrella de n, 3 sí tiene loops con probabilidad de límite positivo. Ahora entonces, para el caso en que R es igual a 3, el teorema 9.30 nos muestra que los multigrafos aleatorios cúbicos H de n más G estrella de n, 1 y G' de n, 3 son contiguos. La prueba establece que siendo P sub n la distribución de G' de n, 3 y Q sub n la distribución de H de n más G estrella de n, 1, entonces la derivada parcial del parámetro Q sub n es igual al cociente de los ciclos hamiltonianos' sobre su media, donde H' es igual a H de G' de n, 3, que es el número de ciclos hamiltonianos en G' de n, 3. Entonces se sigue del teorema 9.23 condicionándolo para z sub 1n igual 0, usando el mismo argumento en la notación 9.24 lo siguiente. El cociente de los ciclos hamiltonianos' tendrá el parámetro W' que será igual a esta ecuación. Y dado que el límite W' es mayor a 0 y su esperanza es 1, el resultado se sigue de la proposición 9.49. También está el teorema 9.31. Este dice que si R es mayor o igual a 3, entonces H de n con la suma simple de G de n, R menos 2 y G de n, R son contiguos. Debido a que G de n, 1 será una combinación perfecta y H de n con la suma simple de G de n, 1 siempre serán combinaciones perfectas, se sigue que G de n, 3 también lo será.
Siguiendo ahora con el teorema 9.34, si r es mayor o igual a 3, entonces g' de n, r menos 1 más g' de n, 1 es contiguo con g estrella de n, r. En este caso el número y sub n de descomposiciones es igual al número de pares perfectos en g estrella de n, r, y la condición, que es el cociente de estas esperanzas en términos cuadrados, tiende a esta ecuación en términos del grado r regular. Ahora, el teorema 9.35 nos dice que si r es mayor o igual a 3, entonces g estrella de n, r menos 2 más g estrella de n, r, 2 es contiguo con g estrella de n, r. Este se prueba de la misma forma que el teorema 9.34, por lo que tenemos que verificar la misma condición anterior, donde y sub n es el número de bifactores de g estrella de n, r, es decir, el número de submultigrafos 2 regular. Ahora, con el teorema 9.40 se tiene que g estrella de n, 1 más g estrella de n, 1 más g estrella de n, 1 es contiguo con g' de n, 3. Esta vez la condición es que el cociente de estas esperanzas en términos cuadrados tienda a 4. Y esta vez y sub n es el número de particiones del conjunto de aristas de g estrella de n, 3 en tres parejas perfectas disyuntas. Entonces terminamos con el teorema 9.41, que afirma que h de n más h de n es contiguo con g' de n, 4. Esta vez tenemos que verificar que el cociente de estas esperanzas en términos cuadrados tienda a la raíz cuadrada de 24. Todas estas condiciones mencionadas en las últimas diapositivas fueron verificadas por distintos autores en distintos años. Y bien, con esto tenemos que todos los teoremas presentados aquí demuestran aquellas propiedades cualitativas de los multigrafos regulares aleatorios dichas al inicio. Como complemento a los conceptos de contigüidad, vamos a ver qué es la noción de contigüidad. La noción de contigüidad fue más que todo introducida por el estadístico Lee Kahn en 1960 y por Rusas en 1972, y se define como una equivalencia de relación entre secuencias medidas en el espacio de probabilidad y se representa por el símbolo omega de n. ¿Okay? Vamos a ver que matemáticamente vamos a decir que sea probabilidad de n y probabilidad de q, dos secuencias de probabilidades medidas tal que n, p, q están definidas en el mismo espacio omega de n y f de n. Decimos que las secuencias son contiguas si por cada secuencia de conjuntos a de n pertenece a omega de n. La noción de contigüidad es principalmente utilizada en la estadística, pero también es útil en el estudio de las combinatorias. También vamos a decir que para dos variables x de n y y de n, dependiendo del parámetro n, son contiguos si la secuencia L de x de n y L de y de n son contiguas. Y finalmente, es importante darse cuenta de que la contigüidad es una propiedad asintótica de dos secuencias de medidas de probabilidad. Si decimos que dos medidas de probabilidad son contiguas, realmente queremos decir que hay algún parámetro n que tiende al infinito. Tenga en cuenta también que la definición no dice nada acerca de las tasas de convergencia de Pn de AN y Qn de AN. Estos pueden ser muy diferentes, sin embargo es posible reformular la definición en términos de estimaciones, que sin embargo utilizan funciones desconocidas para determinar las tasas. Muchas gracias. Aquí un poco de la bibliografía que utilizamos y muchas gracias por la atención.